Comunidad Iorana, bienvenido nuevamente a nuestro programa Te Ara o Te Amo o Hangaroa, un programa trabajado y realizado en colaboración de la Secretaría Técnica de Patrimonio en la área de educación y difusión. Como toda la semana tenemos a nuestro invitado, historiador, investigador de nuestra comuna, Carlito Paoa Juque y Oranacoe. Carlito, bienvenido nuevamente. Gracias. Y por primera vez en los estudios de Matao de la Panamui, desde que existe a don Jacobo Hey, Coro y Oranacoe, bienvenido a nuestro programa. Oranacoe, Orana Majino, Maduro. Hoy día el tema en nuestro programa es la escuela en nuestra comuna. A continuación, los invito a ver la cápsula. El Colegio Lorenzo Baeza Vega, que es la primera escuela oficial estatal de Rapa Nui, fue nombrado en honor a un profesor héroe, chileno continental, nacido en 1913 en la ciudad de Cauquenes, región del Maule, su nombre Lorenzo Baeza, quien murió ahogado en el mar, salvando niños escolares en un paseo marítimo a la playa de Anaquena, a bordo del barco de la expedición noruega de Thor Heyerdahl hacia fines del año 1955. Como vemos, en la pintura del frontis del colegio aparecen junto a Lorenzo Baeza, el profesor, dos niños cuyos nombres son Elena Atán Paoa, hija del alcalde Pedro Atán, y Carlos Pacomio Riroroco, que fallecieron en el trágico accidente de la playa de Anaquena en dicho periodo, diciembre de 1955. El Colegio Lorenzo Baeza Vega fue conocido antiguamente y de manera simple como Escuela Pública de la Isla de Pascua. Fue establecida por primera vez en agosto de 1914 por su primer maestro, fundador, don José Ignacio Vides Solar, considerado como el primer profesor oficial estatal de Rapa Nui, enviado por el gobierno de Chile y cuya labor educativa duró casi 3 años, entre 1914 y 1917. La llegada del profesor José Ignacio Vides Solar a la isla de Pascua en agosto de 1914 coincidió con la presencia de la rebelión de María Ngata, un ambiente de mucha tensión y caos, que fue una protesta que buscaba terminar la injusticia colonial de la época, motivo por el cual el comandante del buque escuela Baquedano, Almanzor Hernández, quien en su grado de juez y máxima autoridad de la isla, decidió nombrar al profesor Vides Solar como primer subdelegado marítimo estatal, representante directo del gobierno de Chile y sobre todo ajeno a los asuntos de la compañía. ¿Y por qué razón? Porque los antiguos gobernadores o subdelegados marítimos eran los mismos administradores de la misma compañía explotadora. Los pasillos de esta escuela guardan muchos recuerdos. Podemos imaginar que la infraestructura de 1914 fue una simple construcción, como un simple galpón de una puerta y 2 ventanas. Pero a través del tiempo, la Armada de Chile, junto a la noble acción de Monseñor Rafael Edwards Salas, quien realizó colectas de obras de caridad en Valparaíso, empezó a mejorar la infraestructura de este colegio. A partir de 1947 en adelante, la institución filantrópica de la Sociedad de Amigos Isla de Pascua, de Valparaíso y Santiago, también contribuyó con materiales de construcción para la mejora de la construcción de este colegio.
A partir de la administración civil, a partir de 1966, ya se consolida la construcción que vemos en la imagen. Esta gran modificación se termina y se entrega en el año 1968. A partir de marzo de 1987 pasa a depender este colegio de la municipalidad de Rapa Nui. Fue la única escuela en Rapa Nui hasta principios del presente milenio, siglo XXI. Hoy en día existen 4 escuelas. ¿Quiénes fueron los profesores de este colegio? Entre 1914 y 1917 tenemos al distinguido primer profesor estatal oficial de Rapa Nui, José Ignacio Vives Solar, quien trabajó también como primer oficial de registro civil y primer gobernador estatal. A partir de 1918 tenemos a la señora Sara Rivas, primera mujer profesora de Rapa Nui. Debemos destacar la presencia de misioneros religiosos durante la década de 1910, particularmente 1917 y 1918. También se destacan las monjas misioneras de Boroa, a partir de 1938 hasta la última presencia de la última monja en 1971. También tenemos la presencia de los presos políticos relegados entre los años 1928 y 1932. Y se destacan varios nombres: Roberto Yungue, Carlos Vicuña, Enrique Bravo, Carlos Millán, Eduardo Alessandri, hijo del presidente Arturo Alessandri, Carlos Charlito Ojeda y Marmaduke Grove, entre muchos otros relegados que estuvieron en Pascua enseñando a leer y escribir a los niños Rapa Nui de la época. Y por último tenemos a los profesores nativos de Rapa Nui. Quiero destacar en primer lugar los nombres de Mariana Tan y Andrés Chávez. Hacia fines de los años 50 y especialmente a comienzos de los años 60, tenemos por ejemplo la presencia de la primera profesora nativa de Rapa Nui, en la persona de Catalina Heipaoa, aún viva, nacida en 1933. Ella fue la primera profesora de la isla, nativa, nacida en la isla. La siguen varios profesores como Emilia Paoa Cardinale, Carmen Cardinale, Lucía Tuquimaque, nieta de José Ignacio Vives Solar y primera alcaldesa de la isla de Pascua, primera mujer alcaldesa de Rapa Nui. Luego tenemos a Alfonso Rapu, quien lideró la revolución de 1964 junto a Germán Hotus. Y finalmente, ¿no es cierto?, tenemos a Jacobo Heipaoa como primer abogado de la isla y Mario Tuqui Hei. Entre 1939 y 1948 la educación solo llegaba a cuarto básico. Entre 1948 y 1953 la educación llegaba a quinto básico, hasta quinto básico. A partir del año 53 hasta el año 68 solamente llegaba hasta sexto básico. Algunas familias con recursos, cuando los niños completaban la educación hasta quinto básico o sexto básico, cuando ya no había más que aspirar, los padres de familia obligaban a los niños a repetir clases. ¿Y por qué razón? Porque de esta manera mantenían la costumbre de leer y escribir. Entonces, eso es algo que realmente se tiene que destacar. Ahí está nuestro tema hoy día. Vamos a iniciar, Carlito, entonces, ¿cómo se inicia el Colegio Lorenza Baeza actual que está hoy día en aquellas épocas? ¿Cómo nace la idea de educación en nuestra comuna? Al partir señalando de que la primera escuela de Rapa Nui
fue fundada por el señor José Ignacio Vives Solar, que fue enviado por el Ministerio de Educación y que llegó a la isla el 5 de agosto de 1914. Efectivamente, llama la atención cómo esta escuela, esta primera escuela pública de Isla de Pascua, de Hangaroa, fue fundada tan solo 26 años después del Tratado de 1888. Claro, recordar también de que por muchos años y debido a los problemas que hubo en Chile continental, nunca se consolidó la gestión de colonización de Policarpo Toro, por lo tanto pasaron muchos años, casi 30 años, hasta 1914, cuando efectivamente el gobierno de Chile decide enviar a este personaje, José Ignacio Vives Solar, quien dejó descendencia en la isla, la familia Tuquimaque, a quien enviamos un cariñoso saludo a la señora Lucía Tuquimaque, que por motivos de salud no pudo estar aquí con nosotros. Pero nuevamente, José Ignacio Vives Solar fue el primer profesor designado por el Ministerio de Educación y que llegó a Pascua, aquí a la isla, en 1914, y su estadía fue de 3 años, estuvo hasta 1917. ¿Ya? Pero este señor fue enviado no solamente como profesor, sino que también como primer oficial de registro civil, ¿ya? Y en circunstancias de que en dicha ocasión, cuando llegó a la isla, estaba ocurriendo la manifestación de la rebelión de Angata, y por ese motivo el comandante de la Baquedano, el señor Almanzor Hernández de la Fuente, decide desvincular al señor Henry Percy Edmunds del cargo de subdelegado marítimo, gobernador, y decide nombrar a este señor José Ignacio Vives Solar como reemplazante de los subdelegados que anteriormente eran los administradores de la compañía, ¿ya? Pues bien, José Ignacio Vives Solar estuvo 3 años, pero después volvió. Pero ya te voy a contar por qué volvió. Coro y Orana, Orana. ¿En qué año usted es como el primer profesor Rapa Nui que se integra al colegio actual Lorenzo Baeza Vega? ¿En qué año llega a Rapa Nui? No, la primera profesora normalista fue Catalina, que está... la nueva Catalina que tiene Hey. hoy día 94 años, vive en Santiago, transitoriamente, digamos. Y fue en 1958 que se tituló en una escuela normal número 2 de Santiago, y gracias al apoyo de la Sociedad Amigos Isla de Pascua, ustedes recordarán que un grupo de jóvenes fueron, digamos, estimulados para que concurrieran y fueran a Santiago a estudiar. Y entonces Catalina estudió y se recibió en 58 y volvió a la isla y fue la primera profesora. Después vino Alfonso Rapo, que fue el primer alcalde de la isla, también normalista. Después doña Lucía, también la primera alcaldesa normalista de la Escuela Normal número 1. Ustedes saben que hoy día las escuelas normales no existen, sino que los profesores hoy día se gradúan en las universidades y institutos. Y después vino Emilia. Doña Emilia Paoa, la señora Carmen Cardinali, y hubieron algunos normalistas que también iniciaron sus estudios en la escuela normal, no alcanzaron a egresar, pero posteriormente trabajaron en el aire, como Mario Tuqui, por ejemplo, David Teao. Así que fue un aporte muy importante para el aire. Hay que reconocer de que las primeras tareas que les correspondían, pedagógicas, me refiero a hacer clases, en la isla, en Rapa Nui, no fue tan fácil. No fue tan fácil porque había que pensar en que los jóvenes tenían que terminar sus estudios en la isla y después continuar sus estudios en Santiago, en el continente. Entonces había que, en aras, digamos, de que pudieran enfrentar los desafíos de los estudios en el continente, afianzar también la lengua castellana. Por eso en un comienzo no se privilegió el de la enseñanza, digamos, del Rapa Nui, salvo en el punto de vista cultural, porque había que preparar a los jóvenes y adecuar a las dificultades que se iban a encontrar en el continente. Y de hecho, yo recuerdo mi experiencia, cuando antes de asumir, digamos, como director,
en la isla no se enseñaba el Rapa Nui, cuestión que nosotros lo introducimos con Alberto Otus en la legislación de la ley indígena. Si ustedes leen el texto y la historia, ahí aparece. Y entonces, esos fueron los primeros profesores Rapa Nui que les tocó entonces trabajar en la isla. Después vine yo. ¿En qué año estuvo acá? ¿Quién? Usted dando clases. No, yo empecé el año 69. Llegué en 69 y estaban las escuelas estaban bajo la dirección, digamos, de las monjas o monjitas que provenían de Boroa. Así que una de las primeras cosas que pensamos era ver la posibilidad que los jóvenes Rapa Nui también pudieran seguir estudios en el continente, porque terminaban los estudios en sexto básico aquí y terminaban, aquí morían. ¿Cómo elige esta carrera usted? ¿En querer enseñar a los niños, educar a los niños? Bueno, en primer lugar, yo tuve la suerte de haber ido a estudiar, porque en esa oportunidad no había posibilidades para los jóvenes Rapa Nui. Fue a raíz de una visita que hizo una persona que iba a formar la Sociedad Amigos Isla de Pascua, que integraba la Sociedad Amigos Isla de Pascua, y dijo a los jóvenes que hay que darle la posibilidad para que puedan ir a estudiar en el continente, tal como ellos lo habían hecho anteriormente. Así que ahí conversó con mi papá y con mucha dificultad autorizó, porque no había ningún respaldo, ningún apoyo de la gente de la isla en el continente, salvo la Sociedad Amigos Isla de Pascua. Y personas muy aisladas que conocían a gente, habitantes de la isla. Así que tuve esa suerte y lamentablemente cuando llegué a Santiago me matricularon en una escuela de experiencias educativas, o sea, para preparar procesos educativos, para enseñar cómo enseñar a los niños. Entonces la exigencia de esa escuela era mucho mayor que cualquier escuela básica de Santiago. Así nos costó mucho y fue una peripecia porque aquí nos enseñaba, las únicas personas que hablaban castellano en el continente eran las monjitas y un par de funcionarios que eran de la Armada, serán unas 20 familias. Pero el contacto entonces con la gente era muy esporádico y se hablaba primordialmente Rapa Nui. Así que tuve muchas dificultades, tuve que repetir un año, casi 2 años, para poder preparar, para poder asumir, digamos, la enseñanza media. Así que ¿Fue fácil? Fue muy difícil, yo creo que fue muy complicado. Ustedes saben que la isla en esa época estaba muy alejado, digamos, de la vida del continente. Nuestro contacto con el continente era una vez al año, el buque La Marina, transporte Pinto, y además la radiofonía que tenía la Armada, que era muy rara las relaciones, los contactos con el continente, donde algunos Rapa Nui podían tener acceso, digamos, a ella. Así que fue una experiencia muy complicada y así entonces también me afectó eso durante la enseñanza media, así que me costó mucho eso, y por la falta del dominio del idioma, y por eso cuando vuelvo a la isla, lo primero que pensé era ver la posibilidad de conseguir un hogar para los estudiantes Rapa Nui. Y felizmente lo logramos, conversamos con los apoderados de la gente, digamos, de la escuela, con los profesores y apoderados para iniciar una gestión. Y felizmente logramos eso el año 71, porque el ministerio, felizmente concurrían dos circunstancias. Al asumir como director, había asumido en el gobierno un normalista, un profesor normalista también, que lo conocía yo en la escuela. Pues en el curso superior, como el curso de Alfonso, por ahí. Alfonso, cuando estaba Alfonso en la escuela normal, eran como compañeros. Entonces, conseguí la posibilidad de ver un hogar. Y entonces también coincidía que
había el subsecretario de Bienes Nacionales, en esa época era Tierra y Colonización, era miembro de la Sociedad de Amigos de Isla de Pascua, don Lautaro Ojeda, que incluso fue apoderado, era costumbre en esa época, era usual que la gente de la isla tuvieran apoderado en el continente. Precisamente por la circunstancia de abandono que se encontraba en la isla, entonces había gente de buena voluntad que se constituían en apoderados, amigos de la familia. Ya. Y entonces, conversando con el ministro de la época, me dice, mira, anda a hablar con el subsecretario de Tierra y Colonización, porque hay lo que se llaman las herencias yacentes, o sea que cuando una persona fallece y no tiene descendientes, o familia, ascendiente, padre, abuelo, qué sé yo, esos bienes pasan al fisco. Entonces, consigue por esa vía, decir, nos destinan un inmueble al Ministerio de Educación para acoger a jóvenes Rapa Nui en Santiago. Bueno, eso se concretó en términos simples. En Avenida de Suecia, incluso gente Rapa Nui trabajaban ahí como inspectores, hay toda una historia ahí. Carlito, ¿cómo llega, si se conoce la instalación del inmueble del colegio en la calle Baquedano? ¿Se inició? Así es. Hoy día más Tepitote, ¿no? Efectivamente, en los años, en la década de 1910 y 1920 hasta el año 30, la calle principal de la isla era la calle que baja de la iglesia hasta la caleta y se llamaba calle Baquedano. A partir de 1930 en adelante se establece el llamado lunes fiscal y ahí es cuando la Armada se empieza a preocupar por contratar a la gente de la isla entre los 18 y los 45 años de edad para efectivamente, de manera obligada todos los lunes, efectuar una especie de hermoseamiento del pueblo, arreglar pirca, maleza, pintar. Pintar los árboles que... Exactamente. Entonces, claro, en la época cuando se formó esta primera escuela pública, ¿no es cierto?, en la calle Baquedano, ex Baquedano, actual Tepito Tejenúa, efectivamente, claro, no es de extrañar de que esta primera escuela haya sido un pae-pae. Por los datos que he podido comprobar a través del tiempo, esta escuela tuvo aproximadamente como cuatro cambios, ¿ya? Primero tenemos este pae-pae, entre comillas, de 1914, ya más o menos por 1918, Monseñor Edwards, quien estaba a cargo de la jurisdicción eclesiástica de la iglesia, él envía ayuda a la isla para arreglar la iglesia, el leprosario y la escuela, por cierto, y ayuda a la comunidad de Rapa Nui. Eso por un lado. Pero también funcionó como subdelegación marítima, me refiero en el mismo en lugar. la DIC, en el mismo lugar. En el mismo lugar. Y eso lo consta los planos de la época de 1920, dice subdelegación marítima. Pues bien, el tema está de que, volviendo a este personaje, José Ignacio Díez Solar, debemos entender de que, claro, Isla de Pascua pasa a ser parte de la República de Chile a partir de 1888, pero tan solo a partir de 1914, con la presencia de este primer profesor oficial estatal enviado por el gobierno de Chile, empieza esta dinámica como la aculturación chilena en Pascua. Vale decir, el señor Ignacio Díez Solar, José Ignacio Díez Solar, viene a enseñar a la gente a hablar el castellano, a leer, a escribir, porque anterior a su llegada había mucha influencia de los misioneros, particularmente del catequista Nicolás Pacarati, por lo tanto, y eso lo consta también los documentos de Monseñor Edwards cuando dicen de que en la iglesia y en la escuela hay más textos religiosos tahitianos que textos en castellano. Por lo tanto, es allí la importancia de este señor como primer profesor, porque empieza a enseñar a la gente a hablar castellano, ¿ya? Pero, pues bien, también hay que entender el contexto de la época, porque venir a Pascua en aquellos años prácticamente era un acto de valentía. ¿Y por qué razón? Aislamiento insular de la isla, aislamiento insular, privación de privilegios de la sociedad, ¿no es cierto?, del continente.
la mala fama de la lepra. Ah, sí. ¿Ya? Además, bueno, llegaba un barco al año y también hay que decir de que también Pascua fue utilizado como lugar de destierro para presos políticos, que no hay que olvidar, estos presos políticos también fueron profesores, ¿ya? Y, Acá en la isla. acá en la isla, En ese momento. en el colegio, claro, Perfecto. porque como no había nada que hacer, bueno, ellos Educaba a nuestros. contribuyeron a la educación también de la gente de la isla, particularmente el tema de hablar el castellano, leer y escribir. Otra cosa interesante del señor Díaz Solar es que él realizó un censo en el año 1916 y registró aproximadamente 270 habitantes en 1916. No era mucho. No eran muchos. Y lo otro también de que, bueno, a través del tiempo, José Ignacio Díaz Solar tuvo que abandonar la isla por decisión de Monseñor Edwards. ¿Qué es lo que pasa? De que en aquel entonces, hasta el año 1925, la iglesia tenía injerencia en las decisiones del gobierno. A partir de 1925, la iglesia se separa del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que para Monseñor Edwards, él decía de que no es adecuado que un señor soltero esté viviendo en la isla, ¿ya? Tanto como profesor y como gobernador. Y no olvidemos que su otra labor fue de oficial de registro civil. Por lo tanto, esa fue la decisión de Monseñor Edwards de simplemente Llevárselo. sacarlo de la isla, y quien lo reemplazó fue el subdelegado Ezequiel Acuña, ¿ya? Que llegó en abril de 1918 junto con su esposa Sara Rivas y su cuñada Leoncia Rivas. Estas dos mujeres, Sara Rivas, quien murió en la isla en septiembre del mismo año, fue la primera profesora de la isla. Sara Rivas y su hermana Leoncia Rivas, ¿ya? Sara Rivas, esposa de este subdelegado que reemplazó a José Ignacio Díaz Solar. Entonces, claro, es por eso de que José Ignacio Díaz Solar tuvo que abandonar la isla, pero también se le criticaba por otras cosas también, porque era, bueno, primero era muy amistoso con la gente de la isla, era muy extrovertido y claro, tuvo por supuesto su pareja acá en la isla, mi bisabuela Graciela Maque, y tuvieron un fruto que fue mi tía abuela Magina Maque, matriarca de una hermosa descendencia que es la familia Tuquimaque. Tuquimaque. De hecho, tengo una fotografía de Magina Maque cuando era niña. Claro, ¿ya? sí. Idéntica a la chica junto con Maque. su madre, Graciela Maque. Graciela Maque, hermana de mi abuelo Alberto Juquemaque. Entonces, claro, por eso es que él lamentablemente tuvo que abandonar la isla en el año 1917. Posteriormente, y por una casualidad, en una fotografía de 1918, veo nuevamente a José Ignacio Díaz Solar de vuelta en la isla. Entonces, ahí levantaron mis sospechas respecto a qué viene realmente. Entonces, mi teoría es que vino a visitar a su hija por última vez, Magina Maque, o quizás tenía la intención de llevársela al continente. O quedarse. O quedarse. No lo sabemos. La cosa es que simplemente se fue y nunca más volvió. Misterio. Don Jacobo, ¿cuáles son las dificultades en su generación cuando llegó a enseñar a los niños acá en infraestructura, con los papás de los niños, los horarios que cumplían? Bueno, yo quiero agregarle algo a Carlos. Es verdad que se inicia la enseñanza ahí en una especie de pae-pae, pero también debe recordarse que el edificio actual, en mal estado, o regular estado, frente al lado de la iglesia, al costado sur,
Ahí iniciaron también las primeras lecciones, yo diría, la enseñanza con la gente de la isla. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando una de las cosas que hice fue contratar a Kiko hasta que jubiló en la escuela como profesor de música, profesor titular. Fue un gran avance eso. Me señalaba que ellos empezaron sus clases ahí en ese edificio al costado del... Incluso había unos signos ahí que fuimos a verlo con él. Así es. Y posteriormente, en mi época, eso se transformó en una fundación donde trabajaba Carolina con los niños. Carolina Otus. Claro, ahí fue el inicio. Yo quiero, por los antecedentes que uno más o menos ha recogido, es que Vive venía con la intención, digamos, de quedarse. Ya recuerda usted la edad que volvió a la isla, no era tan joven. Así que seguramente puede haber pensado en su soledad, porque era un hombre, llegó soltero, se mantuvo seguramente su situación en el continente. Tenía casi 40 años. Sí. Claro. Bueno, fundamentalmente la dificultad, bueno, esta infraestructura, digamos, actual, se ha ido mejorando, es de la época del gobierno de Frei, o sea, al implementar el sistema legal en la isla, la 16441, que implementó toda la administración civil que hay hasta el momento, y que se ha ido gradualmente complementándose, se construye, digamos, la escuela. Y eso fue gracias, por supuesto, a la demanda de la gente también, a las peticiones que formulaban la gente. Yo recuerdo una de las cuestiones que planteaba, por ejemplo, en la época cuando yo estudiaba, tenía mucha relación ahí con su abuelo, con Jorge, con Pedro Atán. Ellos insistían permanentemente ante las autoridades, y también la colaboración de la Sociedad de Amigos de Isla de Pascua, que duró hasta mucho tiempo después de haberse fundado. Siguieron presionando, incluso como personas, digamos, no en la agrupación misma, por diversas situaciones, digamos, Ismael Parga, por ejemplo. Había una agrupación ahí de gente, digamos, que abogaban por el bienestar de los habitantes de Rapa Nui. Entonces, este edificio, el actual, digamos, es de la época del gobierno de Frei. Sí, o sea, es más reciente. Es muy reciente. El anterior a esa es la que se refería... Había una casa de madera, se refería... Había una que gracias a la Sociedad Amigos y Paco se construyó en el Paco junto con el Lazareto, con el... y de ahí vino después esta construcción de la época reciente, muy reciente. Y la anterior era un tipo que era una copia de las que habían en todo el país. Bueno, este edificio también la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales lo construyó al mismo estilo del continente. Claro, así que es muy reciente. Pero la dificultad que usted tenía, por ejemplo, conociendo la generación donde usted llega a la isla, la educación no era como una obligación, sino que casi a los papás era una opción, porque venir los niños a estar 2, 3 horas en una sala de clase, en aquello para algunos papás era mejor llevar ganado. Recuerda usted que la situación era distinta, por supuesto, cuando se inicia la educación formal aquí. Sí. Me refiero con la escuela anterior, con la inmueble anterior. En cambio, con la ley 6.441, al crear la administración civil y en consecuencia la escuela también, Ahí pasa a ser ya había ¿cómo se llama?, comportamiento sistemático de la gente, digamos, de llevar a los jóvenes a estudiar. Ahora, el único problema que había algunas ausencias, digamos, de los alumnos, porque no había un estímulo para poder, o de los padres, para que sus hijos pudieran continuar sus estudios en el continente. No había ninguna posibilidad. Yo recuerdo lo que me contaban las personas que tuvimos vinculación, los más viejitos, digamos, con los problemas que tenían en la isla, y ellos reclamaban para que pudieran dar acceso, digamos, a que estos jóvenes fueran al continente. No había ninguna posibilidad. No se les negaba a raíz precisamente de algunos de los problemas como el de la lepra,
el mismo aislamiento, en fin. Entonces pero no obstante ya había iniciado ya un proceso sistemático de que la gente entendía que había que ir a la escuela. Así que no tuvimos grandes problemas en ese sentido, ¿no? Cuando llegué no había ningún problema de ese tipo. El único problema, por supuesto, era el problema del idioma. Y por eso nosotros en un comienzo tuvimos algunos problemas incluso con la Catalina, porque tratamos de iniciar, por ejemplo, la enseñanza del Rapa Nui. Entonces tuvimos muchos problemas. Incluso sumarios y se iban a instruir por esos efectos. Y eso es más el único problema grave que había. Y en cuanto al apoyo de la gente, en general entendían la necesidad de ir a la escuela porque tenían que ir educándose porque a futuro se veía una posibilidad a futuro, digamos, de que pudieran continuar en el ¿Eso continente. se entendía? ¿Los niños entendían eso? ¿El tema de educarse? ¿Ellos entendían el por qué No. hablar otro idioma? No, como una obligación más que nada. Ya. No había ninguna expectativa, sino Perfecto. no existía. Entonces, pero ya se había iniciado ya la tarea con Catalina, Alfonso, la señora Carmen, Lucía, Emilia, de concientizar a la gente de la necesidad, digamos, de educarse porque podría tener posibilidades a futuro, porque ellos habían iniciado una campaña aquí, un accionar, digamos, de que hay que mirar una expectativa hacia el continente. Así que en mi época no hubo nunca problemas, digamos, de que los niños no asistieran a la escuela, que no tuvieran interés. No. Don Jacobo, ¿en esas clases solo había niños en Rapa Nui o también había niños de familia que venía en la institucionalidad acá en Rapa Nui? Claro, hay que pensar o tener presente que ya al año 1969, que llegué a la isla 69, ya estaba en vigencia la ley Pascua. Y la ley Pascua entonces significó la instalación de los servicios públicos y en consecuencia una gran masa de personas del continente llegaron a la isla. Una gran cantidad, me refiero a los servicios públicos y gente de Rapa Nui también que regresaron a la isla. Entonces, ya cuando yo asumo, ya habían personas, digamos, alumnos que eran hijos de funcionarios públicos y visitas, porque el año 68 empiezan los vuelos de LAN, así que ya había gente del continente aquí viviendo. Ya, porque quería llegar un poco al tema sumario que decía. Entonces, a veces usted en las clases constantemente hablaba castellano para que estos niños de funcionarios entendieran mejor. Claro, o sea, lo que pasa es que hay que entender que el idioma oficial en el país era el español. Así es. Y en segundo lugar, yo veía que el idioma Rapa Nui era muy importante y además no había ningún problema que pudiera desaparecer, digamos, afectarle en alguna situación, digamos, con la competencia del idioma español. Entonces, de un comienzo, cuando llego a la isla, pienso en que los jóvenes Rapa Nui tienen que tener la posibilidad de ir a estudiar. La isla se abrió, digamos, hoy día los habitantes de Rapa Nui no es que se incorporen, sino que forman parte, digamos, de la realidad nacional, eso es. Y entonces había que fortalecer la enseñanza del español para los efectos de evitar los conflictos o las dificultades que van a tener el continente como los tuvimos nosotros, los primeros. Muchos Rapa Nui que fueron apoyados por la Sociedad Amigo de Pascua no concluyeron sus estudios o no pudieron acceder a las demandas de ellos o inquietudes de ellos precisamente por la carencia, digamos, del dominio del español. Eso es. Así es. Y por eso entonces... pero ahí también había riesgo de pérdida del idioma. Siempre hubo. Yeah. Históricamente no hay ningún resguardo de que se haya tratado de resguardarlo, salvo en el aspecto cultural, pero en el idioma no. Por eso se introdujo en una ley especial que es la ley indígena.
no solamente para lengua Rapa Nui, sino para todos Los pueblos los originarios. pueblos originarios, que está en boga. Y entonces, habían niños que eran, digamos, niños de idioma castellano, de dominio de castellano, y sin embargo nosotros mayoritariamente hablábamos en Rapa Nui en muchas clases. Entonces hubo algunas demandas y solicitudes, digamos, de apoderados porque hablamos en Rapa Nui. Entonces ahí empezó algunos problemas con la dirección de la escuela, que estaba en manos de las monjas, y en cierta manera nos hizo presente esa situación y bueno, tratamos de acentuarle a ellos de que era necesario y lo íbamos a seguir haciendo. Entonces ahí nos dijeron que, bueno, si es así, vamos a tener que hacer una investigación sumaria y dar cuenta al ministerio. Así que lamentablemente había que, no podíamos hacer muchas cosas en esa época, hay que ubicarse en el tiempo también. Hoy día Sí. es distinto la impresión, la opinión y Las opciones. y claro, y la inquietud que tiene hoy día la gente. Y entonces por eso optamos por esto de que había que enseñarle también, acentuarle el castellano para este efecto de que los niños no tuvieran dificultades, digamos, en el continente. Cuando se van al continente Claro. y mantener el idioma, ahí tuvieron que contratar profesores Claro. locales. Claro, y entonces cuando asumo como director, una de las primeras cosas que hicimos fue contratar al el músico más importante de la isla de Pascua, Papá Kiko. a Kiko Paté, a don Luis. Y también para el lenguaje mismo y tradiciones, leyendas, a don Leonardo Pacarati, que después lamentablemente lo llevaron al museo, Al museo no para ese mismo fin, pero ahí falleció. conservador. Así que ese fue el problema que nosotros tuvimos en un comienzo para poder acentuar esto de la enseñanza. Así que cuando vino esto del crear el departamento por los jóvenes profesores Rapa Nui que ingresaron ahí a la escuela, fue muy importante porque con ellos se pudo trabajar, digamos, ya las condiciones en el ámbito nacional respecto de los idiomas de los pueblos originarios era distinto. Ya en algunas escuelas, incluso en el continente, habían iniciado y se crearon un departamento, digamos, de lengua Rapa Nui. Me recuerdo a Rodrigo Paoa, a la Lina. A la Lina. Y otros profesores también, Maori, como se dice hoy día. Maori. Claro. Carlito, ¿qué podemos decir a esta asociación de amigos? La Sociedad de Amigos de la Pascua. Bueno, en ¿Quiénes primer lugar son? quiero rescatar dos cosas que dijo don Jacobo. Efectivamente, en el lado sur del costado de la iglesia está esta infraestructura muy antigua, que lo más probable es que hoy en día Es la más antigua. Es sin duda la más antigua. Es la más. Efectivamente, ahí se realizaban también clases, ¿ya? Y quiero también destacar a este personaje que ya muchos de ustedes lo ubican, Eugenio. hermano Eugenio Girod. Este es el verdadero primer educador de la isla. Y luego vienen del resto. Entonces, claro, más allá del hermano Eugenio Girod, tenemos muchos otros sacerdotes que estuvieron acá en la isla. Padre Bienvenido de Estella, Padre Modesto de Adiós, Domingo de Beire, Nicolás Correa, Sebastián Engler, las monjas que llegaron aquí La a famosa partir monja. de 1939 por Sí. iniciativa del obispo Guido Beck de Ramberga, de la región de la Araucanía. También tenemos a otros varios subdelegados marítimos, un tal Carlos Recabarren. Claro, ¿ya? Recabarren, que tiene descendencia. Y que tiene descendientes acá en la isla. Sí, mira. Patafonte es su nieto. Petero Riroroco también. Bueno, profesores civiles también. Hay un tal, bueno, aparte de Lorenzo Baeza,
llegó aquí también un tal Enrique Cortés, por el año 57, ¿ya? Bueno, profesores nativos, como ya sabemos, ¿no es cierto? Aquí don Jacobo, uno de ellos, Emilia Paoa, Carmen Cardinale, Lucía Tuquimaqui, Sergio Rapu, Mario Tuquijei, Benita Tuqui, Kiko Pate y Leonardo Pagarati. Pero lo otro que realmente quisiera destacar es el tema de la Sociedad de Amigos de Isla de Pascua. Sí. Y ¿Quiénes creo son? que esto no debemos dejarlo pasar, porque ellos realmente sí que ayudaron a la isla. Debemos nombrar su nombre porque fue su fundador, Humberto Molina Luco, abogado. Él presidió la llamada Comisión Isla de Pascua, que llegó en diciembre de 1946. Resulta de que cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo como una especie de reivindicación de la soberanía chilena aquí en Pascua. Y en esta comisión, llamada Comisión Isla de Pascua, llegaron muchas autoridades del Estado, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, periodistas, miembros de la Fuerza Aérea, de la Armada, y por supuesto, bueno, quien dirigía todo este grupo era Humberto Molina Luco. Esto fue en 1946. 46. Al año siguiente se creó la llamada Sociedad de Amigos Isla de Pascua, ¿ya? Y la finalidad de esta sociedad era ayudar a la isla en distintos ámbitos. Por cierto, como dice don Jacobo, ellos mandaron materiales de construcción para la escuela, ¿ya? Si bien la escuela ya tenía su infraestructura antigua, muy antigua, pero la Sociedad Isla de Pascua, de Amigos Isla de Pascua, lo mejoró. Esto fue más o menos a partir del año 49 en adelante, 1949-50 en adelante. Entonces, claro, la Sociedad de Amigos Isla de Pascua incentivó a los niños de la época para que pudieran Ir a estudiar. viajar al continente. El incentivo era de que, bueno, tenían que ir a sacar buenas notas, etc. Destacarse en alguna habilidad, Así es. ya sea de educación o artística. Y fue así como empezaron a viajar los niños al continente. Lo otro también es que, claro, más allá del tema del colegio, también ayudaron en el tema de la iglesia, el leprosario sobre todo, ¿ya? Ayudó mucho la Sociedad de Isla de Pascua. Entonces, por eso es que es bueno destacar la labor de la Sociedad de Amigos de Isla de Pascua, porque ellos también propusieron establecer el Estado de Derecho en Pascua en 1954. Pero Sebastián Engler dijo, no, todavía no. Todavía no. Todavía no. Esperemos un poquito más. Entonces, claro, bueno, igual a medida que las personas, los niños empezaron a viajar al continente, también hubo polizones que viajaron al continente. ¿A qué llamas Y polizones? por polizones lo que se escondía en los barcos. Ah, ya. Y te doy un ejemplo. Napoleón Paoa, junto con Joaquín Rapu y un tal Chávez. Daniel Chávez. Daniel Chávez. La Sociedad de Amigos de Pascua los acogió. Pero también debo rescatar otros polizones que se fueron antes. Rafael Jaoa, bueno, entre ellos estaba también Lázaro Otus y había otra persona que no me recuerdo el nombre, Martín Paté. Bueno, la cosa es que hay otro nombre que se destaca, Federico Felbermayer, ¿ya? Él sí que ayudó mucho a Rafael Jaoa, y Rafael Jaoa, como bien sabemos, llegó a ser primera enfermera de la isla. Entonces, en ese sentido, realmente debemos honrar el nombre de Humberto Molina Luco, fundador de la Sociedad de la Isla de Pascua, que efectivamente ayudó a la gente de la isla, porque quienes viajaban al continente tenían que tener un apoderado, ¿ya? Así es. Y ellos fueron los apoderados. O ellos conseguían gente, ¿no es cierto?, que podían apadrinar a los niños que iban a estudiar. Entonces, por eso es que es súper importante en esta instancia
¿cómo se llama?, rendir tributo, A ello. homenaje a esta institución que efectivamente ha ido mucho a la isla. ¿Y sigue hoy día o no? ¿Se sabe algo de ello? No, yo creo que ya a esta altura ya terminó ya, porque Pero ¿sabe? Humberto Molina... Quería agregarle algo. Diga. Yo concuerdo con Carlos en el sentido de que debió haberse rendido homenaje a la Sociedad Amigos de Isla de Pascua. Claro. Porque si uno analiza el comportamiento de este grupo de personas durante un periodo muy importante, ¿no es cierto?, de aislamiento en la isla, es destacable. Y don Humberto Molina Luco, sí, precisamente era abogado del Consejo de Defensa del Estado. Así es. Y cuando se plantea esta solicitud de Merlet para inscribir la Isla de Pascua a nombre suyo, el abogado entonces que trabajaba en el Consejo de Defensa del Estado Así es. era Humberto Molina Luco. Humberto Molina. Y de ahí entonces su interés también por la isla. Dijo, Así no, es. esto no es suyo, usted no tiene nada aquí. Aquí a lo más el Estado chileno, el fisco, es dueño de esto de acuerdo al artículo tanto de la 590 del Código Civil, que reza de que los bienes que no tienen dueño es el Estado el dueño. Bueno, de ahí su interés. Y después vino también un nieto de él, que abogó también por la isla, trabajó mucho por la isla, que fue intendente de Valparaíso. ¿Nombre? Eh, ¿Se recuerda? Entonces, Entonces no era para mí nieto de él. no, Enrique, no recuerdo de la vida, pero también fue una persona que aportó mucho. Mira. Claro, y de hecho en la Sociedad Amigos de Isla de Pascua está Pinochet, cuando era oficial en el regimiento Maipo de Valparaíso, donde hubieron muchos Rapa Nui en el caso del servicio Roberto militar. Parragué también. Claro, entonces había una sede en Santiago y una en Valparaíso. Exactamente, había Claro. dos sedes. Así que, y efectivamente don Federico también, don Ismael Párega, claro, que formó la agrupación también de la sociedad. Así que fue un aporte muy importante. Muy importante reconocer. Claro, una solidaridad tremenda precisamente por el abandono. Y muchos de los miembros de la sociedad venían en los barcos anualmente a la isla para conocer la realidad. Y muchas de las obras y acciones que se materializaron, era gracias al empuje de ellos, el apoyo de ellos. Hay que reconocer, sí, en la educación también, los primeros, yo creo que Alfonso también se fue un grupo, los que ingresaron a la Armada, Benito y varios otros, Marcelo Pon, y todos ellos entonces tuvieron la acogida, digamos, de la Sociedad Amigos de Pascua. La misma Catalina también tuvieron una apoderada allá en el continente. Así que así hay que decir que fue un aporte muy importante a los habitantes de la época, en una época que la gente sufría. Don Jacobo, ¿cómo usted ve la educación hoy día en nuestra comuna? Bueno, nosotros tenemos, yo recuerdo cuando llegué no había liceo en la isla, no había enseñanza media, así que en ese sentido la isla yo creo que ha progresado en ello. El sistema de becas que hay hoy día en la isla está regulado con la municipalidad, no sé si la gobernación hoy día, y yo creo que está en buen nivel. Lo que pasa es que nuestro sistema se evalúa anualmente. No sé cómo ha estado la evaluación actualmente, pero lo que interesa en el fondo es que hoy día la lengua Rapa Nui se está hoy día privilegiando en la escuela. Se ha acentuado, digamos, las manifestaciones culturales de manera muy importante. Ya no hay el problema que teníamos nosotros de la falta de profesores, Claro. la carencia de profesores en la época que había que conseguir, y cuando la escuela dependía del Ministerio de Educación en esa época. Pero yo creo que está hoy día en un buen nivel. Yo no puedo opinar respecto, digamos, al rendimiento, porque es un asunto que es interno, digamos, del colegio, pero en general ustedes pueden ver hoy día, imagínense, al año 58 había una sola profesional de Rapa Nui. El año 90, cuando asumen la gobernación, habían como 18. Hoy día ustedes
ven los resultados, digamos, de los profesionales que hoy día hay más de 50 profesionales. Bueno, hace poquito también se graduaron muchos maorí toña, también tuvieron su formación para seguir apoyando en los Claro, colegios. porque no solamente hay que valorar la enseñanza que han recibido en el sistema, en el continente, en la enseñanza superior, sino que hay que pensar también que en la base que tuvieron ellos en la isla. Y no hay que despreciar eso, porque los primeros momentos, digamos, de la enseñanza es muy importante en la formación, digamos, integral de la persona. Y hoy día podemos decir, mira, hay la embajadora de Chile En Nueva Zelanda, ¿no? En Wellington, sí, Wellington. es Rapa Nui. Hay estos 40 o 50 profesionales. Hay posgrado ya en este momento, magíster, en fin. Un diputado. Hay parlamentarios. Hay también gente en la Marina que son oficiales de superiores. Hay un capitán de navío, Jueces. capitán de fragata, que hoy día es posible que pueda ascender a contraalmirante. Así es. Eso era una cuestión, eso era imposible pensar eso. Ajá. Imposible pensar en eso, en esa época. Yo recuerdo cuando... Jueces también tenemos. Jueces, abogados, cuando yo me recibí el año 81, hoy día hay 12, 15 abogados. ¿Qué le diría usted a la nueva generación en cuanto al no solamente toda la infraestructura, todo lo que se entrega para educarse? ¿Qué le diría, qué le aportaría a esta nueva generación? Hoy día ya no se puede, ya hemos evolucionado mucho. No se puede pensar como 30, 40, 50 años atrás. El mundo nacional y el mundo, la humanidad, vive una globalización real. Acelerado. Claro, y muy acelerado. Y en consecuencia, la gente de la isla no puede seguir pensando en la isla y nada más. Hoy día nosotros tenemos que pensar hacia afuera, hacia el continente, hacia el mundo. Hoy día hay Rapa Nui que están hoy día fuera del país y eso son expectativas que se están presentando y la gente hay que prepararse para eso. O sea, los profesionales Rapa Nui tienen que pensar de que no solamente puede servir aquí en la isla, porque aquí hay en este momento unos 12 o 13 abogados, no pueden haber 20, 50 abogados en la isla. Así es. Hay que pensar también en la realidad. Proyectarse. Claro, y hay que proyectarse en la realidad nacional y la realidad internacional, claro. ¿Quién se hubiera imaginado que, voy a volver al año 69, pensar que el gobernador fuera un Rapa Nui? Imposible. Bueno, el director tampoco, no, imposible, eso no. Bien, don Jacobe, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Y te amo Hangaroa, en especial el tema de educación, cómo se inicia en nuestra comuna. Si quiere dirigirse a la comunidad a través de esa cámara, despedirse de ella, es todo suyo. Ya, bueno, yo puedo decirle que yo soy una persona que estoy consciente del apoyo que he recibido durante toda mi vida aquí en la isla, desde los primeros pasos en la escuela hasta culminar después de 54 años de servicio. Y lo más importante para mí, haber servido a la isla. Eso es lo más importante, haber contribuido con un grano de arena al desarrollo de Rapa Nui y sus habitantes. Y lo poco que soy, le agradezco a los habitantes de la isla y a mi familia. Maururu Coro. ¿Carlito? Bueno, quiero destacar la presencia de don Jacobo Hey Paoa aquí con nosotros, porque el que descubrió la isla de Pascua para el mundo occidental fue un abogado,
de nombre Jacobo Jacobo Roggeveen. Roggeveen. Aquí tenemos una coincidencia. Mira. Mismo nombre y misma profesión. Jacobo Roggeveen, ¿no es cierto? No era marino propiamente tal. Él simplemente se jubiló de su profesión y quiso seguir en sus últimos años la carrera de su papá, Aren Roggeveen. ¿Ya? Y fue así como descubre esta isla, en el día de Pascua de Resurrección. Y bueno, primero agradecer la presencia de don Jacobo Hey, pero también quiero, antes de terminar, antes de finalizar, dar a entender a la gente de que el legado de este primer profesor, José Ignacio Vives Solar, son estos libros. El niño pascual. El niño pascuense, publicado en 1923, y este es el primer libro bilingüe Rapa Nui castellano que se publicó en Chile. Claro, no son leyendas Rapa Nui, sino que son Vivencia. cultura general, ¿ya? De historia universal. Este libro fue editado hace poco por la editorial Rapa Nui Press. Es el mismo libro, ¿no? Te Poki Rapa Nui, ¿ya? Escrito por José Ignacio Vives Solar, ¿no es cierto? Este ha sido un esfuerzo del académico Javier Corbalán. Aquí tenemos otro libro de José Ignacio Vives Solar, cuentos pascuenses, Rapa Nui Cuentos Pascuenses. Pero más allá de estos dos pequeños libros sobre cuentos de la isla, etc., José Ignacio Vives Solar se preocupó por difundir la historia de la isla a través de diferentes crónicas, revistas y diarios en Chile continental. Creo que suman alrededor de 30 artículos aproximadamente, 30 o 40 artículos, ¿ya? Escribió sobre Dutubornier, sobre la rebelión de Angata, el último Ariqui de la isla y su vivencia en la isla, ¿ya? Ese por un lado. Y por otro lado también quiero destacar el libro del académico de la Universidad Alberto Hurtado, antropólogo, sociólogo, y escribió este libro, Educación en Rapa Nui, publicado en 2014. Es un excelente libro que contiene toda la historia de la historia escolar de la isla durante este primer siglo, 1914 a 2014. Y bueno, un placer poder contribuir con los conocimientos, con los pocos conocimientos que tengo sobre la historia de la isla, y un agrado compartir. Muchas gracias, Carlito. Nos estaríamos viendo en un nuevo programa. Muchas gracias, Betty. Hemos finalizado nuestro programa Te Ara o Te Amo Hangaroa. Recordamos que es un programa que se está realizando en colaboración con Secretaría Técnica de Patrimonio en la área de Educación y Difusión. Et maumahingo ahora mai teruanei aivananga hiva ivananga tuena muanya itahi tatunga poki y te nohanga o te amo tatu orun itkainga hakateri yoh mai te nohanga no te hare hapi o ira moraua tatu ateruanei mo tatu ivananga eoho aroto tatu reo ki tatunga poki ma umohoi pemua nakorua kwanyainya te tangata honoi tu meye ai ivananga meye teruano angarina. Maururu Tahietu Corúa. Nos estaríamos viendo en un próximo capítulo. Muchas gracias, Maururu, y oranan ustedes.